Y aquí estamos nuevamente en el canal vivo de Chabad TV, un nuevo estreno como cada semana, un tema controversial. Desde hace mucho tiempo en el mundo se habla de eutanasia. Algunos acuñaron un término más moderno, el de muerte digna. Tiene que ver con el suicidio, tiene que ver con la asistencia hasta para la muerte. Un tema debatido no hace mucho tiempo atrás, aquí, en el Congreso de la Nación. Ese es el tema que te proponemos para hoy, con un especialista en la materia, rabino él y además especialista en filosofía judía aplicada, el rabino Dr. Fischel Slagen. Fischel, una vez más, Shalom, bienvenido a Chabad TV. Shalom, y metiéndote con estos problemas que son tratados hoy por hoy en el Parlamento, en el Congreso, y que tienen que ver con discusiones de antaño para la humanidad, pero claro, cuando uno escucha suicidio y eutanasia, es como que impone un poco más de distancia, ¿no? ¿Cómo fue tu aproximación al tema y desde cuándo existe esta terminología? Justamente en el libro que yo recién acabo de publicar, el volumen 1, digamos, del libro, que es Suicidio y Eutanasia en la filosofía occidental y en lo normativo y filosófico judío, yo abordo este tema desde una perspectiva investigativa, pero lo interesante es que el judaísmo ya desde antiguo, hace más de 2000 años, define el acto suicida como aquel adulto que consciente e intencionalmente pone fin a su vida por propia iniciativa. Doctora, ¿la directiva anticipada o la muerte digna es lo mismo? No específicamente. La directiva anticipada, digamos, hace a la muerte más digna porque permite que el paciente sea autónomo incluso después de haber perdido la conciencia. Un derecho que está protegido por una ley del año 2009, por la Ley de Derechos de los Pacientes. El corazón de la directiva anticipada es conocer qué es lo que estaría opinando ese paciente que en ese momento no podemos consultar, no nos puede hablar, sobre la decisión de implementar tal o cual tratamiento. Por eso, en hebreo, la expresión para el suicida es Ameaved tatzmo bedat, es decir, el que se destruye a sí mismo conscientemente. Aun cuando en la literatura lágica moderna muchas veces lo expresan como Ameaved tatzmo ledat, para el caso tiene la misma significación. Un acto totalmente voluntario. Sí. Estaría marcando, sí, consciente y voluntario. Es decir, no patológico. Exacto. Por supuesto, un hecho prohibido en el judaísmo, basta leer a Rashi, a Rav Shlomo Yitzhaki, el exégeta más importante del judaísmo, cuando comenta el versículo del Génesis 9:5, versículo que justamente en donde Hashem indica que va a pedir cuentas al hombre por el derramamiento de su sangre, donde Rashi explícitamente refiere a el suicidio en ese pasuk, cuya pena en el acto suicida es la supresión, en el judaísmo, la supresión de todo ritual luctuoso y doliente. ¿Hay un caso de suicidio en la Torá? Sí, hay mucha casuística suicida. Y acá en esta casuística suicida es interesante ver que con esta definición, el fumador, por ejemplo, en términos modernos, no es el fumador que muere por cáncer pulmonar y por causa del cigarrillo, no es considerado un suicida, porque si bien él es consciente de lo perjudicial para su salud del fumar, cuando él fuma no tiene la intención de matarse. De la misma forma que tampoco se considera un suicida quien muere haciendo Kiddush Hashem, es decir, santificando el nombre de Akadosh Baruj Hu, porque si bien él es consciente de que está dando su vida, y si bien la intención de él es dar su vida, no lo hace por propia iniciativa. Es decir, se encuentra en una situación en donde se le demanda a él asumir su propia muerte para no renunciar al valor supremo que es Akadosh Baruj Hu. El trasfondo de esta oposición del judaísmo al suicidio tiene que ver con aquel versículo que habla de que Dios nos otorga la vida, nos concede y Él nos la quita. Bueno, en principio es Akadosh Baruj Hu el dueño, Mehaye Umamit, digamos, el dueño, el que da la vida y el que la saca, pero por sobre todo hay una mitzvah, hay un precepto, como dijimos antes, de no quitarse la vida y no quitar la vida a otro.
Si uno tuviera que describir el escenario en que ocurre esto, es un escenario de un paciente crítico, irrecuperable, con un equipo de salud que tiene que tomar decisiones como si seguir con determinada medida que se puso en un momento en que se creyó útil, y familiares que tienen que colaborar en esa toma de decisión, ¿sí? Y no saben qué es lo que opinaba ese propio paciente. El momento es muy fuerte. La directiva hace que uno pueda rescatar la voz de ese paciente y sea lo más importante que uno deba tener en cuenta en el momento de tomar esa decisión. Contar con la perspectiva de ese paciente en cuanto a que no quieren que prolonguen su proceso de morir, alivia el proceso de toma de decisiones para todos, para el equipo de salud y para la familia. Nosotros como judíos tenemos el deber de cumplir estos preceptos. Y lo interesante es que en la definición de suicidio que hablamos anteriormente, nunca hace referencia al móvil por el cual esta persona se suicida, ¿no? Tampoco en la definición secular del suicidio, como la dijimos que es muy similar a la definición judía del suicidio, tampoco hace referencia al móvil. Con lo cual, hoy que se habla del derecho a la eutanasia como aquella facultad legal del individuo a quitarse su propia vida de forma indolora por razones compasivas o de decoro personal, aludiendo un sufrimiento excesivo, vano, inútil o evitar hacer sufrir al prójimo. Con esta definición, tanto desde el judaísmo como desde la moral secular, lo que se está haciendo es promulgar un derecho al suicidio, y más aún cuando se habla de suicidio asistido, es decir, de que hay un tercero involucrado que ayuda a implementar mi voluntad suicida. Desde el judaísmo absolutamente prohibido, esto ya lo estipula el Rambam Maimónides en su Mishneh Torah, en el Hot Rotzeach, en las leyes sobre el asesinato, basado en el versículo del Génesis 9:6, famoso versículo que nos dice Shofech dam Adam ba Adam damoy shafech, el que derrame sangre de un hombre en o por otro hombre, su sangre será derramada. Y por supuesto, en la moral secular, hasta incluso está penado por ley, ¿no es cierto?, con carácter de homicidio, y en los países que está permitido ha conllevado serios y muy graves problemas tanto en la ética profesional como en la moral individual. Sea desconectar un cable o sea suministrarle un medicamento. Es suministrarle el medicamento. Desconectar el cable se entiende como eutanasia pasiva. ¿Por qué? Porque es la discontinuidad o no iniciación de un tratamiento médico, aparatología, instrumentación, hasta incluso nutrientes por sonda o medicación por sonda. Ahora, lo interesante de esto es que tanto la eutanasia pasiva como la eutanasia activa son formas no de justificar la muerte del sujeto, sino que son formas para clasificar el modo en que se acelera, se provoca o no se impide, tanto por acción como por omisión, la muerte prematura del sujeto. Y ahí llegamos a un punto en conflicto que hoy no se está tomando en cuenta y que el judaísmo aporta muy clara y explícitamente. Que tanto la acción como la omisión en la halajá son pasibles de responsabilidad penal. Nosotros los médicos tenemos la obligación legal y moral de hacer todo por el paciente, en la medida que el pronóstico de ese paciente o en la medida que ese paciente vaya respondiendo. Hay situaciones en el final de la vida en que ya no tienen sentido y en vez de ser beneficiosas para el paciente, se transforman en exactamente lo contrario, en indignas, en dolorosas. Acá, de acuerdo a lo que se legisló recientemente, dejan de ser pasibles. La omisión. La omisión. La omisión. Únicamente. O sea, la pasiva. La pasiva. La eutanasia pasiva quedó legislada. Claro. Pero fíjate qué contradictorio que es esto. Porque desde el punto de vista lógico, ya desde la Torá,
versículo del Levítico 19:6, Lota amot aldam reja, no depondrás contra la sangre, la vida de tu prójimo. Y Rashi dice explícitamente que eso es el no quedarse quieto, la no omisión de una persona frente a la vida en peligro de su prójimo. Por supuesto, en la Gemara, en el Talmud babilónico, en el Tratado de Sanedrín, en el folio 74a, tiene din rotzeach, se considera un asesino, aquella persona que, pudiendo salvar a un nirdaf, una persona que está en peligro su vida, se abstiene de hacerlo. Incluso en la Gemara nos dice que esa persona, para salvar a la otra en peligro, en caso de que dañe propiedades o bienes, queda patur, queda exento de tener que indemnizar por esos bienes rotos. Ahora, ¿qué pasa cuando la sensación hasta de familiares, en un estado de inconsciencia por parte del paciente? El comentario es con todo dolor, porque nadie celebra por eso. Seguro. La verdad que no lo podemos ver sufrir así. Para que viva así, mejor que no viva. Desde la moral secular, también la omisión conlleva responsabilidad penal, o responsabilidad moral, mejor dicho. Por lo siguiente, cuando hay decisión e intención de quitarle prematuramente la vida a un sujeto, más allá del motivo para quitarle prematuramente la vida a ese sujeto, hay responsabilidad moral, desde la secularidad, porque hay decisión e intención, tanto de actuar como de omitir, pero siempre y cuando esa acción o esa omisión sean relevantes para el acontecimiento de ese suceso, en este caso, provocar la muerte prematura de un sujeto. De otra forma, tampoco habría, por ejemplo, responsabilidad penal en omitir insulina a un diabético, o en abandonar a una persona, o en que el padre omita alimentar a su hijo. Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad, con las salvedades que expresó la senadora Escudero respecto de sí misma, del senador Basualdo y de la senadora Mundial. El senador Castillo a viva voz. Afirmativo. El senador Castillo también afirmativa. Son 55 votos. Unanimidad, entonces ya es ley, muerte digna. Y aquí sí podemos entrar en otra prohibición que tiene el judaísmo y también la moral secular. Porque en el judaísmo también se prohíbe el prolongar la agonía, con esta pregunta que vos me habéis hecho anteriormente, artificialmente. Y hoy hay un problema, porque mediante métodos tecnológicos, hoy la medicina puede prolongar un proceso agónico con todo lo tortuoso, sufriente y tormentoso que esto demanda. Es decir, incursionar en lo que hoy se llama el encarnizamiento terapéutico, ¿no es cierto? Que es la prolongación artificial y digamos, tortuosa, ¿no es cierto?, del proceso agónico. Y esto está prohibido. Se trastocó todo entonces. Porque si llamamos muerte digna algo que termina siendo casi un suicidio. Y un homicidio, un derecho al suicidio y el derecho al homicidio, de hecho. Estamos como maquillando algo que termina siendo un desenlace fatal como cualquier otro. Es la cultura escénica, una cultura de la simulación. O sea que lo digno pasa a ser la muerte y el preservar la vida... Lo digno pasa a ser el suicidio y el homicidio. ¿Cómo se entiende? Y encima se legisla sobre eso y se termina legalizando. Porque hoy la ley se está utilizando, como en muchos otros aspectos también, como un instrumento para legitimar o legalizar los deseos y las pulsiones del hombre, y no como su verdadero significado, tanto desde la halajá como desde la ley en el marco moral secular, como una restricción habilitante, un instrumento que restringe las pulsiones y los deseos de los seres humanos para habilitar su humanidad, para habilitar un vivir virtuoso y mancomunados en mutuo beneficio. Esto que dice el Talmud babilónico en Sanedrín folio 97, página A, ¿no? Pnei ador que pnei akelef, ve'emet neederet. Es decir, la cara de la generación hoy es como la cara del perro, por la desvergüenza, por la procacidad,
y la verdad se ausentó, se extravió, se perdió. Y de la misma forma, desde la secularidad, Jean-Jacques Rousseau, el padre del contractualismo moderno, el padre del contrato social bajo el cual hoy vivimos, en su libro Julia o la nueva Eloísa, él dice que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo de hacer el mal se va también a encontrar un derecho. Parece que hemos llegado a eso. Ya llegamos a eso. Ahora hay que salir de eso. Y en el final, claro, ¿no? Qué duro esto de el rostro, el aspecto de la generación como un aspecto del perro, con todo respeto por los perros, el deterioro, esa es la alusión. Pero pensemos en que la cosa se puede cambiar todavía y el optimismo de que estamos en condiciones de empezar a hablar más de vida digna y no tanto de muerte digna. Nos seguimos viendo en Jabá TV, aquí en una semana, Dios mediante, para un nuevo estreno.